Universitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un colega reconocido periodista investigador, Juan Carlos Calderón de Plan B, que nos ilustra periódicamente con unas sendas y sobrias investigaciones. Hoy nos tiene informados sobre lo que sucede con el juicio contra Carlos Polit, que él creyó inicialmente que estaba con la justicia ecuatoriana, dilató, pidió la prescripción, le dijeron no, está con la justicia americana. Ayer se conformó el tribunal, nos ilustraba Plan B. Bueno, ¿y qué viene? ¿Cómo ha empezado este proceso? Juan Carlos Calderón, muy buen día. Miguel, muy buenos días, y a todos quienes nos ven y escuchan, un cordial saludo. Sí, estamos nosotros cubriendo el caso en directo, acreditados ante la Corte de Miami, donde se realiza en realidad el juicio que empieza hoy, porque ayer fueron los trámites de conformación del jurado, como habíamos reportado. El juicio lo están cubriendo Susana Morán desde Ecuador, acá en Quito, y Marcos Medina desde Miami, como te decía, acreditado en la Corte. El punto es que la conformación del jurado es un requisito en el cual las partes empiezan a evaluar quiénes serán parte del jurado, que son propuestos, nuestras personas, hombres y mujeres, y lo que se busca ahí es que no tengan conflictos de interés con ninguna de las partes, es decir, que puedan ser terceros confiables, digamos, o tomar una decisión de modo confiable ante las posiciones que se van a ventilar en este juicio, Miguel. Eso terminó ayer, y luego también está la presencia de los testigos que se darán hoy, los dos brasileños ejecutivos de Odebrecht, que son los primeros testigos que ayer fueron cuestionados, o sobre todo Concienzado Santos fue cuestionado por la defensa de Polit, aduciendo que, entre comillas, era un enemigo del excontralor, un enemigo político, y que iba a tener una postura sesgada. Entiendo que esto no prosperó. Entendemos también que la jueza que dirige el juicio es una persona que ha llevado adelante procesos de muy alto nivel, sobre todo lo que se llama delitos de cuello blanco, y al parecer comprende las argucias que se puedan tener en cualquier circunstancias de estas, de las defensas de las procuradores, para impedir, por ejemplo, la presencia de estos testigos. Concienzado Santos es clave, sabemos, es uno de los que denunció el haber supuestamente entregado dinero en efectivo por millones de dólares al excontralor, y hoy dará, al parecer, su testimonio. Juan Carlos, ¿es un enemigo de Polit José Concienzado Santos aquel que le dio 10 millones de dólares en coima según el proceso? Claro, bueno, son argumentos de la defensa, ¿no? Es decir, la idea acá es, en general, intentar desacreditar a los testigos de la parte acusadora, que es, como es la Fiscalía, lo que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desacreditar a los testigos, impedir que se declare, o devaluar o desacreditar su testimonio. Entonces, claro, es evidente que esto del dinero y todo lo que él en su momento denunció y que sirvió como base acá también en el Ecuador, se repita de alguna manera en Miami, ya dentro de la justicia norteamericana. Hoy será José Concienzado Santos y el otro brasileño los primeros que testimonian en este proceso. Claro, son los primeros testimonios, pero hay otros evidentes testigos que se han sido ya presentados en los juicios en Estados Unidos. Se ponen todas las cartas sobre la mesa. Entonces, se evalúan los testigos, se evalúan las pruebas, y sobre eso se puede negociar o ir a un juicio. O sea, sobre esas evidencias, digamos, que se presentan desde la parte acusadora. Y una de las formas de
presentar las evidencias son testigos, o sea, la presencia de personas que bajo juramento entregarán su testimonio de lo que acusa el Departamento de Justicia, ¿no es cierto? Que son, digamos, varios delitos, 6 cargos por lavado de dinero y de participar en transacciones de bienes de origen ilícito, que son los cargos que se presentan contra el excontralor. O sea, nosotros hemos venido siguiendo este juicio un poco más de 2 años, desde que un reportaje de investigación en Miami Herald y también con el apoyo al día seguido casi de Plan B sobre las propiedades atribuidas al excontralor en Miami, fue revelado en el Miami Herald. Y esto fue también la Fiscalía de Estados Unidos hizo una investigación sobre esto. Es el primer personaje de alto nivel, un funcionario de alto nivel del Ecuador que es juzgado en la justicia de los Estados Unidos por presunta corrupción, como decía, los cargos que se han imputado. Y claro, era importante y es importante que estemos pendientes, quienes como periodistas de investigación hemos seguido el tema. Entonces, estamos allá. Ayer tuvimos una escena, supongo que la vieron o la viste, Miguel, de nuestro reportero, que empezó a filmar a la salida más bien de la corte de el excontralor, su esposa y su defensa, y en la práctica fue agredido, intentó por el propio excontralor, impedido de grabarle. Se escucha las palabras de nuestro reportero diciendo no me toque, porque se prevía, y también estaba un hijo de él, del contralor, estaba la defensa, y sí fue un momento bastante tenso, porque parecía que iba a haber una agresión. Se acercó con una carpeta a tapar la cámara, y bueno, parte de esto es lo que se está jugando ahí, ¿no es cierto? Él ha evitado publicidad, el exfuncionario ha evitado publicidad en medios ni en declaraciones, y claro, es parte de las incidencias del juicio, Miguel. Quizás desde el punto de vista del corrupto sentenciado por concusión en Ecuador, no justifica, pero explica la desesperación que debe tener si colabora con la justicia americana o espera. Son 19 testimonios, entre ellos Diego Sánchez, Juan Rivas y otros que van a acusarle a Polith, Juan Carlos. Sí, claro, 19 testimonios. Esto, claro, Estados Unidos, o sea, la justicia de Estados Unidos anunció esta presencia de 19 testigos. Entonces se prevé que será un poco largo, digamos que incluso empezarán los cuestionamientos y dime y direte con los testigos, los interrogatorios de parte y parte, digamos, como se da un juicio oral en esas jurisdicciones. Y yo, por lo que hemos visto, esto le podría generar, si es que los cargos podrían representar una sentencia de casi 100 años, ¿no es cierto? Si es que se le encuentra culpable de todos los cargos, evidentemente está en un proceso en el cual se considera inocente mientras el tribunal no diga lo contrario, el tribunal del jurado, y luego se esperaría que con esto podría presentar un tipo de cooperación, aunque él ya se había negado a esto. O sea, no, cuando se mencionaba al inicio del juicio o del anuncio de los juicios y todos los procesos incidentes que se generaron para impedir este juicio, de que iba a cantar Poli, de que ahora sí van a ver, no ha sido así. O sea, no ha sido así, hay que decirlo. Él ha decidido, y él y su defensa han decidido entrar a un juicio convencidos de su inocencia, pero entonces eso se verá. No sé en cuántas semanas, calculamos en 3 a 4 semanas, que se pueda tener ya una sentencia. Bueno, testimonios que pudiera durar casi un mes, pero ya no más, como fueron las dilatorias que hizo Polith de año tras año. Esta vez empieza el juicio hoy y será lo que tome los testimonios, pruebas de cargo, pruebas de descargo, pero aquí no es que va a dilatarse aún más. Pues no sabemos. Yo creo que hay
Cada día, creo yo, en este juicio. Si me permites, estamos poniendo el video, quienes nos siguen en YouTube, cómo Polid trata de tapar la cámara, no quiere, al corrupto no quiere que lo vean, al sentenciado por concusión. No sabe qué hacer. Imagínense, como si no, el Ecuador no recordaría la cara de este señor. Sí, estaba como bastante alterado, o sea, Sí, ¿no? que se molestó, ¿no? Pero bueno, es el trabajo de la prensa. Él Claro. es un Además, funcionario. está fuera de la corte, aquí no hay... Sí, es un sitio público y es un poco lo que nos decía el reportero, le decía a la defensa, es un sitio público, o sea, estamos en un sitio público. Usted no puede evitar que yo trabaje o me agreda de esa manera, ¿no? Impidiendo nuestro trabajo. Claro, Entonces... les recomendamos, quienes no han visto o lo ven en este momento, pueden verlo en Plan B. Entran con el link. Realmente ahí se ve como Carlos Poli, desesperado, con una libreta, tapa la cámara, ¿no? Tapa la cámara. Sí, así tapa la cámara. Es un celular, en realidad, no estamos con nada, ningún otro instrumento. Claro, con el celular. El tapa la cámara para que no lo vean la cara. Cuando el Ecuador recuerda la cara de felicidad que tuvo 10 años el Contralor, hasta fugarse del Ecuador, ser sentenciado por concusión a 6 años, es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Bueno, volvamos, Juan Carlos, al tema. 19 testimonios. Ahora, ¿qué tiene Polid? Que hasta ahora está muy valiente frente a la justicia ecuatoriana. Veamos cómo termina en las 3 o 4 semanas. ¿Qué tiene de descargo? Pedro Solines, el actual alcalde de Milagro y que fue secretario de la administración en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que se le ha señalado que estuvo en negocios con Carlos Poli. Bueno, es parte del proceso, ¿no? Es parte del cual se mezclan muchos nombres en el Ecuador. Eso es muy interesante, o sea, de este juicio volveremos a ver a uno de los hermanos Isaías, a este personaje Sánchez, y volveremos a ver algunos de estos testigos, a Conceição Santos mismo. Digamos que es como una historia que ya el país la conoció en el Ecuador, no con todos los testigos que se han presentado. Yo siento que es una apreciación, digamos, que la parte acusadora tiene sólidos argumentos, por eso es que ha llegado a juicio, porque una de las intenciones de la defensa era evitar este momento. Evidentemente, si alguien está acusado de esta manera, va a intentar hacer eso. Pero la jueza, que es, como decía, considerada una de las más firmes representantes de la justicia de Estados Unidos o de Florida en estos temas, es como que no se deja ni amedrentar ni imponer otras visiones, sino que el tema es llegar a un juicio y ventilar la verdad en este juicio, o las evidencias, más que la verdad, de las pruebas que se pueda presentar. Depende mucho también de la parte acusadora, cómo pueda demostrar esta presunta hasta hoy vinculación del excontralor con este dinero, estas vinculaciones que, insisto, tiene que ver con testigos que podrían denunciar o testimoniar cómo entregaron dinero para, por ejemplo, el contrato de seguros o para evitar exámenes de la Contraloría General, para limpiar, como en el caso de Odebrecht, los informes y poder acceder a otros contratos. No nos olvidemos que esto viene desde hace tiempo, cuando Odebrecht, entre comillas, es expulsado por el gobierno de Correa en 2008. Luego un reportaje que hacemos nosotros, o sea, una investigación, una publicación de San Francisco, de la hidroeléctrica San Francisco y de las fallas que ésta tenía, que fue publicada en Diario Expreso por Cristian Zurita. Entonces, a partir de eso se arma el Affair Odebrecht, asoma Jorge Glass, hoy preso, diciendo que los sacaría a patadas, ¿no es cierto? Y luego empieza, y claro, quedan como nacionalistas, como defensores de la integridad, etcétera, pero luego se da el proceso de negociación para su retorno, un retorno de esta empresa multinacional que fue evidenciada en América Latina y Estados Unidos en actos de corrupción, sobornos, etcétera, y que involucró a las más altas autoridades de los países de la región, escándalos en cada país. Entonces ahí evidentemente se
no, se hizo la noticia de que Odebrecht había sido, se presentaron informes de Contraloría, y estos informes fueron desvanecidos. ¿Sí? Ese es el punto. ¿A cambio de qué fueron desvanecidos? Ahí asoma Concienzado Santos y los ejecutivos de Odebrecht, que fueron testigos en varios casos y procesos en América Latina, que pertenecían a lo que se denominó una división de sobornos en la multinacional brasileña, en la constructora multinacional, y que habrían entregado esta cantidad de dinero a cambio de limpiar los informes de Contraloría para poder acceder a nuevos contratos. Al final accedieron a nuevos contratos por cerca de 4.500 millones de dólares en construcciones que además siguen siendo cuestionadas por su calidad y por una serie de problemas técnicos y también de corrupción que se dieron en algunos de estos. Entonces, ese es un poco el inicio de esta historia. Y luego aparecen otros casos como Seguro Sucre y otras involucraciones en tema de contratación pública, y las acusaciones tienen que ver con que desde la Contraloría precisamente había un gran negocio, una gran industria, ¿no es cierto?, de informes que lo que se hacía era precisamente extorsionar, chantajear para, a pedido también, ¿no es cierto?, o por oficio, para las empresas que podían ser señaladas o en contratación pública y poder limpiar su nombre como empresa para poder volver a contratar. Más o menos ese era el negocio. Eso es lo que se acusa. Y de fruto de este dinero, supuestamente, entonces se adquirieron propiedades en Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos acusa al hijo del John Polis, parte de este que proceso. fue liberado aquí, ¿no? Fue liberado de Claro, culpa. claro, la justicia ecuatoriana lo liberó, esta justicia ecuatoriana, y de alguna manera pues fueron a parar en la Corte de Miami, ¿no? Como te digo, parte de una investigación periodística también que dio este resultado, y que luego sería retomada por la Fiscalía de Estados Unidos para hacer estas acusaciones. No olvidemos, Juan Carlos, que pretendió en su momento, hace años, enjuiciar al Miami Herald, Polis, que aquí presentó, Juan Carlos, sus bienes patrimoniales, creo que llegaban a $300,000, un terreno en Guayaquil, un departamento aquí por el Swiss Hotel, 2 cuentas bancarias, pobrecito. ¿Y cómo es allá? ¿Cómo es allá? Que le ponen una fianza de 14 millones y él presenta para como fianza para no ir a la cárcel $14 millones. Pobrecito que no tenía. ¿Cómo es esto? Bueno, claro, se presenta en financia y luego, porque la pregunta era de dónde sacó esa plata, y evidentemente ahí hubo un tramo en este tema, porque para presentar estos recursos para la fianza se había usado parte del dinero de las propiedades que estaban siendo cuestionadas. Entonces también eso fue cuestionado por la acusación. Es decir, no, si yo me he comprado ilegalmente un apartamento con dinero sucio, supuestamente no podría poner ese mismo departamento como parte de la fianza. O sea, eso era como absurdo. Entonces ahí también hubo un impasse. Ahora, yo creo que es bueno, Miguel, aclarar cuáles son los cargos, ¿no es cierto? El cargo número 1, el principal, es conspiración para cometer lavado de dinero. Sí, y se refiere esto a los sobornos que habría recibido Polis entre el 2010 y el 2017 de 2 empresas. Estados Unidos afirma que Polis obtuvo 11 millones, 8 millones de ellos en efectivo y 3 millones en transferencias de Odebrecht y 500,000 de un empresario de seguros, ¿sí? El primer caso supuestamente fue a cambio de que Polis desvaneciera glosas en la Contraloría contra obras de la compañía brasileña, y el segundo para ayudar a este empresario a obtener contratos con la estatal Seguros Sucre. Este cargo también incluye un esquema, ¿no es cierto?, que se usó para lavar dinero a través de empresas intermediarias en Panamá, que a su vez transfirieron el dinero a cuentas de empresas relacionadas con el hijo del exfuncionario en la Florida. El excontralor, dice con la acusación, usó estos recursos ilícitos para comprar o mejorar bienes inmuebles para su beneficio y de sus familiares en Miami.
¿sí? Coincidentemente, Miami era el nombre clave, supuestamente, de Polly en los registros de Odebrecht. Ese es el cargo principal. Hay otros dos cargos de lavado de dinero, ¿no es cierto? Que es instigar y ayudar a que se realicen transacciones financieras que involucren el producto de una actividad ilícita. O sea, para la acusación, todo este dinero proviene de una actividad ilícita y la defensa dice, usted tiene que probar que es una actividad ilícita. Es más, una de las pruebas de la defensa es la sentencia de la justicia ecuatoriana, ¿no es cierto?, que liberó a su hijo de esta acusación también. Entonces, fíjate cómo estos personajes, estos exfuncionarios, usan este tipo de sentencias obtenidas, no sé cómo, en la justicia ecuatoriana para evadir sus responsabilidades en la justicia de Estados Unidos. En realidad hay otros cargos, participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas, que a la justicia de Estados Unidos ha acusado a Poli de participar en transacciones que afectan el comercio interestatal a través de una institución financiera en bienes derivados criminalmente con valores superiores a $10,000. Ha señalado 3 bienes de Poli y su familia podría ser, que 3 bienes de Poli y su familia podrían ser decomisados. Una oficina ubicado, una oficina, un departamento y un terreno, ¿cierto?, ahí en Miami. Nosotros recorrimos esos bienes. Tuvimos la cooperación de una colega en Miami. Hicimos un city tour, podríamos decir, de estos bienes. Esto lo pueden leer en nuestros reportajes. Hemos hecho, Miguel, y perdona, sí, creo que es importante que el público esté informado, un minisitio en el cual está todas, hasta hoy, 56 informes que hemos publicado sobre el caso de Carlos Poli, del excontralor. O sea, ¿por qué? Porque consideramos, primero, un ex alto funcionario muy importante durante el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto? Un funcionario, un contralor que ganó el concurso dentro del correísmo con 100 sobre 100, ¿no? Del Consejo de Participación Ciudadana, y que además fue felicitado varias veces por el expresidente Correa y condecorado además por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, la correísta Gabriela Rivadeneira, hoy asilada en México. Entonces, sí, había una relación muy fuerte y eso es un poco muchos de los que precisamente no quieren escuchar de esta relación. O sea, había una relación. Carlos Poli fue el contralor del correísmo, eso hay que decirlo. Entonces, negar, como se suele negar, padre y madre, no le conozco, nunca tuve una relación con él, etcétera, etcétera, es absurdo, ya es inoficioso. La propia justicia de Estados Unidos ha establecido que este dinero, presuntamente, digo todavía, que presuntamente se recibió, millones de estos dólares en efectivo. No sé cómo se lleva 8 millones de dólares en efectivo, no sé en cuántas maletas, no conozco, no tengo posibilidad de relacionar eso, ni creo que nadie de los que nos escuchan. Pero esto es un caso muy, muy emblemático para el país y por eso creo que es importante mantenerse informado del tema, porque pueden generar muchas otras revelaciones, ¿no es cierto?, que dentro del juicio puedan salir vinculando probablemente a funcionarios, exfuncionarios de ese gobierno, otro tipo de transacciones, etcétera. Hay que estar muy atentos. Juan Carlos, vamos a seguir hablando por el seguimiento profesional que ustedes hacen. Quizás una pregunta final por ahora. ¿Será que Poli se mantiene hasta el final, incluso sonriente como ayer, tapando el celular, o con las pruebas finalmente termina? ¿Hasta cuándo él puede decir, bueno, me doy por vencido, es verdad, pasó esto, y voy a colaborar y voy a confesar todo esto? Bueno, depende también de las nuevas pruebas que introduzca la acusación. Sí, los fiscales de Estados Unidos buscan introducir nuevas pruebas en el juicio, ¿sí? En el proceso. Una reaseguradora en Londres, por ejemplo, Estados Unidos tiene nuevas evidencias que corresponden a un presunto plan de Poli para recibir sobornos de una empresa intermediaria de una reaseguradora con sede en Londres. Según los documentos que presentará la acusación, John Poli era la persona que debía cobrar ese soborno. También se espera que Juan Rivas Domenech, ex presidente de Seguro Sucre, que además está detenido y confesó
esta vinculación con casos de corrupción en Seguro Sucre, que en la propia justicia de Estados Unidos cuente este episodio en el juicio. Sí, según su versión, en 2016 recibió instrucciones del excontralor para direccionar un contrato de Seguros Sucre hacia una compañía de los seguros en Londres. Y una de estas conversaciones se habría dado en la sede de Contraloría, en la sede de la Contraloría en Guayaquil, ni siquiera en la cevichería de al lado, sino en la sede de la propia Contraloría. También se presentará como prueba un presunto soborno de una empresa española. Sí, según los Estados Unidos, Pollitt recibió, además del dinero que estamos hablando de Brecht, ¿no es cierto?, sobornos del fundador de una compañía de atún española que se llama Albacora. La empresa se llama Albacora, que en el 2015 tuvo una disputa con el SRI por el pago de impuesto a la renta. Y la compañía alegó que esos tributos afectaban sus inversiones en Ecuador y que era beneficiaria de exenciones. Los fiscales de Estados Unidos dicen que Pollitt acordó ayudar a la español a través de su influencia pública, política en el problema con SRI. Esto también es parte de este juicio. Entonces, no sabemos en realidad hasta dónde se pueda llegar. Hasta aquí la postura de el excontralor ha sido firme en torno a su licencia. ¿Será que quiere ir 80 años a la cárcel? No sabemos, la verdad, por eso digo, es importante seguir el juicio. No sabemos cuáles serán las reacciones. A Pollitt se lo ve seguro. Su defensa se la ve segura. Ya han presentado todas las pruebas, incluso las que serán de descargo. Es interesante saber cuáles serán las pruebas de descargo, cómo la defensa de Pollitt interrogará a los testigos también, etcétera, etcétera. Entonces, suena muy animado lo que se viene, más allá de que nos quieran tapar la transmisión con carpetitas, pero eso no va a evitar que el país esté informado. Hay otros medios, evidentemente, que están cubriendo. Es importante que haya esta diversidad y de alguna manera, y digo, referirse estrictamente a los hechos, Miguel, no hay una posición previa sobre esto, ni a favor ni en contra. Nosotros no somos jueces, simplemente estamos relatando los hechos, cubrir, es lo que debemos decir, y ser público, lo que sucede en la corte hacer reportería, hacer periodismo, y será el público que tenga el derecho de estar informado sobre temas que involucran al dinero público. O sea, no estamos hablando de un dinero particular, no estamos hablando, ese es dinero del Estado que supuestamente fue desviado, fue usado, se recibieron supuestamente sobornos para influenciar políticamente en decisiones de contratación colectiva, contratación pública, y todo esto nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Bueno, estaremos en el seguimiento. Felicitaciones a Juan Carlos Calderón, que nos ilustra, nos informa. Ese es el papel del periodismo serio y responsable, seguir lo que sucede, fríamente seguir lo que sucede con los hechos en la Corte de Florida y el juicio contra Carlos Pollitt. Juan Carlos, estaremos en contacto. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Juan Carlos Calderón, de Plan B. Mucho gusto, gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el exministro de la Producción, Daniel Legarda, y las repercusiones que tendrían en el ámbito comercial entre Ecuador y México luego de la ruptura por los hechos conocidos públicamente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quieres ganar 5% de interés desde el primer dólar? Con ahorro flexible, puedes. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Con Saludza Vitality puedes ganar un Apple Watch con solo moverte. Como yo en este momento, que estoy acumulando pasos mientras grabo este anuncio, ya que todos los movimientos suman para poder pagarlo. Con Saludza, descubre cómo moverte te premia con un Apple Watch en saludza.com. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, con la expedición de los decretos ejecutivos